Bien, buenos días a las tres personas que se encuentran conectadas, también a los que se vayan a conectar en lo futuro. Vamos a comenzar en esta clase a ver los delitos contra la libertad ambulatoria, delitos que en nuestro Código Penal se encuentran en el parágrafo tercero del libro segundo, con el título Crímenes y simples delitos contra la libertad ambulatoria, contra la libertad y seguridad cometidos por particulares. El primero de esos delitos es el secuestro, que se encuentra en el artículo 141, y que está expresado en los siguientes términos. Voy a pasar a leer. Em, el que sin derecho a encerrar o detuviere a otro privándolo de su libertad comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma pena incurrirá el que proporcionara el lugar para la ejecución del delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Si en cualquiera de los casos anteriores el encierro o la detención se prolongare por más de 15 días o si de ello resultara un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. El que con motivo o ocasión del secuestro cometiera además violación, homicidio, violación, violación sodomítica o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 número 1, en la persona del ofendido será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Pues bien, como ustedes pueden ver, es un artículo bastante largo que contiene dentro de sí mismo las hipótesis del tipo básico, que es la que está en el inciso primero, y luego un segundo artículo en el cual está tratado una situación específica de complicidad, que está castigada ahí con la misma pena del autor, para el que proporciona el lugar para la ejecución del delito, y luego una enumeración de distintas hipótesis que son todas calificadas, que dicen relación con el secuestro extorsivo, en el inciso tercero, en el inciso cuarto, una calificación por la duración de, el secuestro como tal, de la situación de privación de la libertad ambulatoria, o porque se produzca un grave daño en los intereses del secuestrado, y finalmente ya hipótesis de delito compuesto, en los cuales no solamente hay secuestro, sino que se comete también otros delitos contra las personas y que son también de una entidad bastante mayor. O sea, estamos hablando de los principales delitos: secuestro con homicidio, secuestro con violación, etcétera. Bien, a ver, veamos, veamos los delitos contra la libertad ambulatoria. A ver, en primer lugar, digamos en qué consiste la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria, por supuesto, es una parte de la libertad en general, es decir, del derecho a la libre determinación o la autodeterminación que tiene todo sujeto, todo sujeto. Y está referida específicamente a una cuestión de carácter geográfico o espacial, que dice relación con aquella libertad que tiene cualquier persona para fijar su posición en el espacio y abandonar dicha posición cuando le plazca. Es decir, en otras palabras, toda aquella libertad refería a dos verbos: el estar y el desplazarse. Por cualquier punto de la República, obviamente donde se tenga legítimo acceso, porque tampoco si, nadie puede entrar en todo lugar o moverse por todo lugar, pero sí donde tenga legítimo acceso. Como bien jurídico, la libertad ambulatoria está protegida además como derecho fundamental en el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, que lo protege específicamente, sobre todo si uno lee las letras A, B y C del 19, número 7. Y en este mismo sentido, en cuanto a su carácter, es un bien individual y disponible para su titular. Si miramos la Constitución, la letra A, B y C establecen lo siguiente, del 19, número 7. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. Número 7. El derecho a la libertad personal y la seguridad individual. En consecuencia, A. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno o a otro y entrar y salir de su territorio a condición que se guarde las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio tercero. B. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida sino en los casos y en las formas determinadas por la Constitución y las leyes. C. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden
le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Ahora bien, digamos que la regulación que tiene el secuestro en Chile tiene un carácter más bien de carácter bimembre, en el sentido de que claramente se distinguen dos situaciones específicas de atentados contra la libertad ambulatoria. En primer lugar, las que son realizadas por particulares, ¿sí? O también llamadas detención ilegal perpetrada por particular, también conocido como secuestro. Ese es propiamente tal el secuestro, la detención ilegal de una persona perpetrada por un particular. Pero luego también hay toda una regulación específica para las detenciones ilegales perpetradas por funcionario público, que tienen un apartado distinto y que no se llaman secuestro desde el punto de vista forense, o que digámoslo, que algunos manuales, como por ejemplo el de Echeverry, se llaman a todos secuestros. De hecho, en el manual de Echeverry se habla de secuestro perpetrado por particular y secuestro perpetrado por funcionario público. Pero no se ha impuesto esa nomenclatura en la praxis judicial y se suele hablar de secuestro cuando uno habla de privación de la libertad perpetrada por particular, y se habla derechamente de privación de la libertad o privación ilegal de la libertad realizada por funcionario público cuando nos referimos a este segundo grupo de delitos. Ahora, por razones históricas que pasaremos a explicar cuando veamos las detenciones ilegales perpetradas por funcionarios públicos, estas tienen menor pena que las perpetradas por particular, ¿sí? Yo sé que parece eh, un poco ilógico esta forma de regular, de alguna manera decir que las detenciones ilegales perpetradas por funcionarios públicos son tipos, de alguna forma, entre comillas, por favor, privilegiados de secuestro, parece un poco ilógico o tirado las mechas en buen chileno. Pero vamos a ver cuál es el sentido. Por supuesto que la explicación viene dada por la antigüedad del Código Penal y porque subyacen una serie de circunstancias propias del siglo XIX y respecto de los funcionarios públicos que ya no existen actualmente, y por lo mismo esta es una de aquellas partes en las cuales claramente el Código requiere también de urgente reforma. Ahí tienen un cuadro en la cual presentamos de alguna manera este delito, el secuestro o la detención realizada por particular, la detención ilegal perpetrada por particular. Podemos ver que el tipo simple es del 141 inciso primero, que de hecho por la pena es un simple delito, y luego todos los calificados son crímenes, tanto si es con toma de rehén, tanto si es como por la extensión por más de 15 días, por grave daño a las personas, por grave daño a los intereses, crimen, y también propiamente tal cuando esto es un tipo penal compuesto, es decir, acompañados de homicidio, violación, mutilaciones o lesiones graves. Bien, vamos a ver el tipo básico. Está en el 141, inciso primero del Código Penal. Bueno, el tipo objetivo es el siguiente. Sujeto activo es obviamente el que, por lo cual es un delito común. Ustedes ya saben lo que es un delito común, no tengo que entrar en mayores explicaciones, pero ustedes saben que es el que puede ser perpetrado por cualquier sujeto que es susceptible de ser responsable penalmente. El sujeto pasivo está expresado también en formas abstractas como a otro, ¿sí? No obstante lo cual, tenemos que hacer presente que obviamente este otro, o si uno interpreta el Código Penal en todo su contexto, tiene que tener presente que unos artículos más adelante va a aparecer otro delito que se llama sustracción de menores y que tiene su propia lógica, ya vamos a ver por qué es, distintas al secuestro. Adelantemos un poco que ocurre porque derechamente los menores en principio, los menores de edad no tienen libertad ambulatoria porque esta depende de los padres, de modo tal que efectivamente como tienen un ejercicio de autodeterminación en la esfera de la determinación de su libertad ambulatoria restringida, realmente
El atentado contra ellos, contra la libertad ambulatoria, es realmente un atentado contra el derecho que tienen los padres, y particularmente los que tienen el cuidado personal del menor. Por lo mismo, hagamos la salvedad de que no obstante de que el tipo penal habla de a otro, realmente se está refiriendo a otro adulto. ¿Por qué? Porque en el caso de que ese otro sea un menor de edad, estaremos frente al tipo penal de sustracción de menores que veremos probablemente mañana. El objeto material es el cuerpo de la víctima, por supuesto, es este sobre el cual recaen las conductas, que como todo atentado contra la libertad vamos a ver que finalmente involucran de alguna manera una forma de constreñimiento o de impedimento. En cuanto a las formas y medios de ejecución, es posible entender que se configure la omisión. Por supuesto, casi todas las conductas son comisivas, pero es posible que se configure la omisión. En la casuística esto es posible, en los tratados, la doctrina también está de acuerdo en que esto es posible, y los ejemplos que se suelen dar, obviamente, que no sean perpetrados por funcionarios públicos, porque realmente la omisión es muy importante en la privación de libertad perpetrada por funcionarios públicos. Por ejemplo, en el caso de que un gendarme, un carabinero, cualquier autoridad con poder de detención de otra, teniendo que dejar libre a una persona, no lo haga, ¿sí? Esta es una posición de garante, dejarlo en libertad, si se encontraba de alguna manera privado de la misma, y no lo hace debiendo hacerlo, obviamente en ese caso es muy fácil hablar de omisión. Pero en estos casos de particulares tal vez es un poco más difícil, pero está de acuerdo la doctrina, por ejemplo, que esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de una persona que por alguna razón se ve disminuida en su libertad ambulatoria, por ejemplo, una persona hospitalizada en una clínica como tal, y pongo una clínica privada porque en el caso de un hospital probablemente el médico será funcionario público y estaremos no en las hipótesis de acá, entonces derechamente pongo clínica y de hecho debería colocarle acá privada. Y estamos frente a un enfermo que, bueno, se encuentra de alguna manera hospitalizado y por ende privado o disminuido en su libertad ambulatoria. Y resulta que tenía que ser dado de alta el día viernes y no lo dan de alta y el médico no lo da de alta y lo mantienen de alguna forma contra su voluntad dentro de la clínica. Podríamos estar en este caso frente a una situación de omisión. Es plausible la configuración de la misma. En cuanto a los medios de comisión, obviamente el secuestro no los nombra, son medios libres, pero ya lo hemos dicho anteriormente, que normalmente los mecanismos para realizar el constreñimiento o el impedimento suelen ser la coacción o la amenaza, ¿sí? La coacción y la amenaza condicional, es decir, la vis absoluta y la vis compulsiva que vimos anteriormente, de modo tal que, bueno, si a una persona yo le pongo un cuchillo en la espalda y le digo que tiene que subirse al auto conmigo, pues estaremos probablemente frente a una situación de vis compulsiva, de amenaza condicional, porque se entiende que si no lo acuchillo. Por su parte, habrá coacción o vis absoluta en el sentido de violencia desplegada sobre el cuerpo de las personas, si yo derechamente lo reduzco con un palo en la cabeza y luego lo amarro y me lo llevo en el auto, ¿sí? Hay parte de la doctrina que también reconoce la posibilidad de que ocurra un secuestro por engaño, y es una discusión que me parece que es un tanto ociosa porque derechamente no se nombran los medios, así que el secuestro puede ser producido de cualquier forma, también puede ser realizado por engaño. Sobre todo es muy importante esto, no tanto en el secuestro de personas adultas, pero sí probablemente en la sustracción de menores, en el cual no exista ni coacción de amenaza, pero sí engaño del menor. En cuanto a la conducta, tenemos dos verbos típicos alternativos, que significa que haya dos verbos típicos alternativos, o que existan verbos típicos alternativos, significa esto que basta que se configure uno de ellos para entender configurada la conducta típica. Entonces, por eso son verbos típicos, pero son alternativos entre sí. Son dos, son en primer lugar encerrar y en segundo lugar detener, ambos bastante desarrollados por la doctrina nacional y por la jurisprudencia.
bien determinados y acotados. Se ha entendido que por parte de la jurisprudencia de la doctrina que encerrar involucra colocar o mantener a una persona en un recinto cerrado, ¿sí? O sea, yo encierro a alguien si lo tomo, sea por violencia, por intimidación o por el medio que sea, por engaño, y lo llevo a mi sótano y le pongo llave. Eso es un encierro, ¿sí? O sea, lo mantengo ahí encerrado. Por su parte, detener involucra, es una forma, como ustedes pueden ver, el encierro es una forma de constreñimiento, mientras que la detención es una forma de impedimento, porque lo que se afecta o lo que se impide es el libre desplazamiento en un lugar abierto. Dicho de otra manera, si estamos nosotros en medio de las terrazas del mall de Antofagasta, por ejemplo, y yo me acerco a alguien y le pongo una pistola y le digo, no te muevas, quédate acá. Ojo, estamos en un lugar abierto, eh, pero retengo a esa persona, le impido el libre desplazamiento y estoy afectando su libertad ambulatoria, y esto es una conducta típica en el sentido de el artículo 141, inciso primero. Normalmente en la praxis lo que ocurre con los secuestros es que se detenga para encerrar, pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, puede darse por separado. Por su parte, obviamente el resultado es la privación de la libertad ambulatoria, es decir, el resultado de la conducta va a involucrar que el sujeto pasivo pierde, obviamente, esta capacidad de autodeterminarse en la esfera de su libertad ambulatoria. Hay que tener presente en cuanto a la antijuridicidad que hay un elemento típico normativo dentro de la descripción típica que se refiere a la antijuridicidad en la expresión sin derecho. Sin derecho, ustedes lo habrán visto cuando vimos el Código Penal, el que sin derecho, ¿sí? Bueno, este es un elemento típico normativo que está referido expresamente ante la antijuridicidad, y obviamente se refiere a todas aquellas circunstancias en las cuales estamos frente a personas que tienen una capacidad jurídicamente reconocida de poder limitar la libertad ambulatoria de otro, ¿sí? Eh, por lo mismo, se habla de sin derecho. El ejemplo que siempre se coloca, aunque es un ejemplo más bien que dice relación con la sustracción de menores, es el jus corrigendi de los padres, ¿sí? Es un ejemplo que siempre aparece en los manuales, pero realmente está acotado a la sustracción de menores, que consiste en el derecho que tienen los padres de, bueno, estás castigado, no sales durante el fin de semana, y eso no es secuestro, porque de alguna manera es un ejercicio legítimo de un derecho por parte de los padres del jus corrigendi, o de determinar, de aplicar un correctivo a través de un castigo que involucre, por ejemplo, un encierro de carácter menor. En todo caso, digámoslo que la clave con este elemento típico normativo referido a la antijuridicidad es realmente hacer el cruce con circunstancias en las cuales estamos frente a un sujeto que puede restringir la libertad ambulatoria de otro como un ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento del deber. Frente a esas situaciones nos encontramos. Lo mismo, y esta vez ya sobre la antijuridicidad, pero en sede de tipicidad, porque como dijimos anteriormente, por regla general, el tema del consentimiento es un tema que se adelanta en estos delitos contra la libertad a la antijuridicidad. Obviamente el consentimiento vuelve atípico, ¿sí? Porque si yo consiento en que otra persona consiento en subirme al auto de otra persona y que me lleve a cualquier otro lugar o que me encierre, oye, por favor, déjame acá en mi pieza que no quiero salir, y ponle llave por fuera. Obviamente eso vuelve el acto atípico, porque de alguna manera yo estoy ejerciendo mi libertad ambulatoria con aquello. Así que derechamente no estamos dentro ni siquiera de una situación en la cual hay un atentado contra la libertad ambulatoria. No hay un constreñimiento de ninguna manera, ni tampoco un impedimento, porque derechamente en el ejercicio de mi libre autodeterminación estoy pidiendo que me encierren. Otro elemento que es muy interesante desde el punto de vista típico es un carácter que, por lo menos para la praxis nacional, ha sido muy, muy, muy importante, eh, que es el carácter del secuestro como delito permanente. Denme un minuto, que me acaban de mandar un mensaje desde
la universidad. Ok. Eh, Insisto, este es un concepto muy importante, el concepto de delito permanente, que dice relación con el momento consumativo del secuestro. A ver, primero quiero poner en contexto la nomenclatura delito permanente y cuál ha sido su utilización en nuestra praxis judicial. A ver, lo primero, por regla general los delitos, su momento consumativo ocurre desde el momento en que ocurre el resultado típico, ¿sí? Es decir, un homicidio se consuma cuando la víctima o sujeto pasivo ha muerto. Una mutilación se consuma cuando la víctima o sujeto pasivo ha perdido una parte de sus extremidades o un órgano. Ha sido perdido en el sentido de haber sido separado de su cuerpo. En estos casos hablamos de delitos instantáneos, delitos de consumación instantánea, que es la regla general de toda clase de delitos. Pero la doctrina ha descubierto que hay una serie de delitos en los cuales el injusto, es decir, el resultado típico, es una situación que permanece o se extiende en el tiempo. El momento consumativo se extiende en el tiempo. Así, por ejemplo, si ustedes me toman a mí secuestrado, es decir, me encierran en el sótano de su casa o en la bodega de su departamento, el momento consumativo de afectación al bien jurídico libertad ambulatoria, mi libertad ambulatoria, ocurrirá durante todos aquellos minutos, horas, minutos, segundos, días en los cuales yo me encuentre encerrado. El momento consumativo no es instantáneo, sino que se mantiene en el tiempo. Es decir, la situación del injusto, de la afectación a la libertad ambulatoria se extenderá en el tiempo mientras esta no cese. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta nomenclatura, de esta clasificación de delito permanente para efectos del entendimiento de este delito? ¿Cuál es su resultado práctico? Pues bien, tiene una incidencia directa en la forma de computar la prescripción de esta clase de delitos. Sí. Porque si entendemos que el secuestro es un delito permanente, luego, si entendemos que el secuestro del inciso primero, el tipo básico, es un simple delito, por ende, prescriben 5 años, ¿sí? Si ustedes me toman, me encierran en su departamento hoy día 27 de septiembre del 2021 y cometen un secuestro, me tienen solamente secuestrado 3 horas. ¿En cuánto prescribirá la acción penal de este delito? Pregunto al curso. Simple delito. ¿En cuánto prescriben la acción penal del simple delito? Pregunto al curso para que alguien responda. En 5 años, profesor. En 5 años. Por ende, si estamos en el 2021, al 27 de septiembre, ¿cuándo va a prescribir la acción penal? Si es que me tomaron hoy día secuestrado solamente 3 días, 3 horas me encerraron en su sótano y me soltaron. ¿Cuándo prescribiría esa acción penal? El 27 de septiembre de 2026. Ya, perfecto. Bueno, realmente prescribiría el 28, porque el 27 hay 5 días todavía, pero sí. Desde el 28 estaría prescrita. Luego, en el caso de que ustedes me tomaran, por ende, secuestrado ahora, el 2021, pero cambiamos el ejemplo y me tienen encerrado durante 5 años, 5 años, es decir, hasta el 27 de septiembre del año 2026, si nosotros aplicáramos la nomenclatura el entendimiento de esto como un delito instantáneo, podría decirse que la acción penal prescribiría, ¿sí?
porque pasaron 5 años. Bueno, en estricto rigor debería ser más, porque sobre 15 días sube la pena y se transforma en crimen, así que tendrían que tenerme encerrado 10 años. Pero el ejemplo es el siguiente, el ejemplo es que esto sería completamente ilógico desde el punto de vista de la inteligencia de la norma y de la aplicación de la correspondiente consecuencia jurídica. Por lo mismo, la noción de delito permanente involucra que, y esto es lo importante, por favor, y esto anótenlo, recálquenlo muy bien, involucra que como el momento consumativo se extiende en el tiempo, luego también ocurre lo mismo con el cómputo de la prescripción, de modo tal que la prescripción comenzará a contarse solamente, o comenzará a computarse solamente desde el momento en que ha cesado eh, 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 la situación de injusto. ¿Sí? Es decir, si ustedes me mantienen encerrados um, durante 5 años, insisto, el ejemplo lo tomémoslos con pinza, entre comillas, porque realmente más de 15 días se vuelve un crimen y esto sube a 10 años. Pero si ustedes me tienen encerrado 5 años, solamente la prescripción va a comenzar a correr para efectos de este tipo penal una vez que me hayan dejado en libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras no cese esta, el momento consumativo se extenderá en el tiempo. Bien, no sé, ¿se entiende la noción de delito permanente o existe alguna duda? Pregunto. Bueno, entiendo que no hay ninguna duda. Por lo mismo, la noción de delito permanente, y ahora vamos a la importancia de nuestra jurisprudencia, fue uno de los mecanismos dogmáticos que se utilizaron para perseguir sobre todo los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la época de la dictadura. Derechamente, en muchos de los casos de desapariciones forzosas, como el único hecho del cual se tenía noticia era de la detención forzosa de una persona, ¿sí? O sea, entraban a una casa, sacaron a alguien y se lo habían detenido, nada más. No había más noticias de ese sujeto. Se entendió por parte de los tribunales que efectivamente la única noticia criminis que se poseía era la desaparición forzosa, la detención de una persona, más no su muerte. Y como no estaba configurada aún la muerte, sino que estaba configurado solamente la detención ilegal, pues bien, se investigaron todas estas causas como secuestros, propiamente tales, o privaciones de libertad perpetradas por particulares, pero en muchos casos secuestros, porque ni siquiera eran funcionarios públicos los que realizaban la detención ilegal. Y aplicando la tesis de los delitos permanentes se siguió investigando hasta tratar de llegar a esclarecer el, 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 eh, el destino de la persona que fue detenida ilegalmente, que por regla general, aunque no en todos los casos, fueron personas que luego también estaban muertas. Finalmente, digamos y hagamos presente que en el artículo 141, inciso segundo, tenemos una situación de complicidad castigada expresamente como autoridad para el que facilita el recinto donde se va a mantener encerrada a la persona. Esto obviamente solamente para la conducta en cierre. Entonces, si una persona presta su casa o alguna parte de algún inmueble que tenga donde se deje a la víctima del secuestro encerrada, esa persona es cómplice según aplicando las reglas generales del artículo 16 del Código Penal, donde está regulada la complicidad, pero el legislador ha entendido que para efectos del secuestro, de todas maneras, tiene que ser castigado con las penas del autor. Así que esta conducta que padecería complicidad si aplicamos solamente la regla del artículo 16, aplicando la regla del artículo 141, inciso segundo, tiene que ser castigado con las mismas penas del autor. Por supuesto, en cuanto al tipo subjetivo, estamos ante una situación en la cual tiene que haber siempre dolo, sea directo, pero también podría ser dolo eventual. Hagamos presente que existe una atenuante obligatoria y otra potestativa en el 142 bis, que es importante tenerla presente, que es una atenuante potestativa obligatoria, obviamente por razones políticos criminales.
Dice el 142 bis, si los partícipes en los delitos de secuestro de una persona o de sustracción de un menor, antes de cumplir cualquiera de las condiciones exigidas por los secuestradores para devolver a la víctima, estamos frente a secuestro extorsivo, lo devolvieran libre de todo daño, la pena asignada al delito se rebajará en 2 grados. Obviamente, la finalidad es resguardar los intereses y los bienes jurídicos de la víctima, y por eso se da esta excusa absolutoria obligatoria, porque el juez la tiene que aplicar, el juez la tiene que aplicar, o sea, si antes de cumplir la condición exigida, o sea, no se ha cumplido la condición exigida y se devuelve a las personas secuestradas, tiene 2 grados menos de pena, que es bastante, si partimos de la base de que el 141, inciso primero, es un delito, es un simple delito. Luego hay una disminución de la pena que es potestativa si la devolución se realiza después de cumplir alguna de las condiciones. En este caso es potestativa porque el juez podrá rebajar la pena en 1 grado, ¿sí? Bien, y por supuesto, en cuanto a los concursos de leyes penales, siempre vamos a tener concursos de leyes penales por consunción, con las amenazas, con las coacciones, porque ya saben ustedes que finalmente estos son medios ejecutivos de los delitos contra la libertad. Y por supuesto que también una relación de especialidad con los tipos de detenciones perpetradas por funcionarios públicos, que ya dijimos que tienen unas reglas particulares, pero de alguna manera son los mismos delitos, pero donde cambia el sujeto activo solamente, y también los tipos agravados y privilegiados, por supuesto. Bien, veamos cuáles son estos tipos agravados y calificados. En primer lugar, tenemos como tipo calificado el secuestro de larga duración o que provoque grave daño al secuestrado, grave daño a su persona o sus intereses, ¿sí? Que es la situación que está contemplada en el artículo 141, inciso cuarto. Por supuesto que no voy a tratar los elementos, solamente los elementos que dicen relación con la calificación de la pena. Bueno, el fundamento, por supuesto, de la agravación es el plus de injusto, porque en todos estos casos estamos en situaciones en las cuales no solamente se afecta la libertad ambulatoria, sino que se afectan también otros bienes jurídicos, otros daños graves para el secuestrado. Y por lo mismo, con esta afectación de otros bienes jurídicos de la esfera del sujeto pasivo, pues bien, se fundamenta que la pena se eleve. De todas maneras, digamos que hay un elemento que es una condición objetiva de punibilidad, que es el elemento temporal. Esto debe ocurrir por más de 15 días, ¿sí? Es una condición objetiva de punibilidad, o sea, independiente de que el sujeto haya perdido el cómputo de los días, si se pasa 15 días, está dentro del 141 inciso cuarto, si está en 14 días y 23 horas, todavía está en el 141 inciso primero. Luego también hay un elemento típico del juicio cognitivo, un elemento típico normativo del juicio cognitivo que dice relación con el daño grave, es decir, el juez tiene que realizar una valoración del daño, no es cualquier daño. El juez tiene que entender y tiene que fundamentar el hecho, y el Ministerio Público también, de que esto ha sido grave, ¿sí? Naturalmente, una situación de secuestro trae algún perjuicio para el sujeto pasivo, pero para estar dentro del 141 hay que pasarse los 15 días y además tiene que tener una mayor entidad. De todas maneras, el Código Penal da algunas pistas, dice daño en las personas, y en general la doctrina ha entendido que puede referirse a otros delitos contra las personas que no configuran los delitos compuestos que veremos más adelante, o intereses de contenido patrimonial. De hecho, la palabra intereses está referido a daños de contenido patrimonial que se le causan al sujeto pasivo. Por ejemplo, que no haya podido realizar una serie de trabajos que le traían consigo una cantidad importante de honorarios, etc. ¿Sí? Ese es el primer tipo calificado. El segundo tipo calificado es el denominado secuestro extorsivo, del 141, inciso tercero. Es decir, estamos frente a situaciones en las cuales hay condiciones, imposición de condiciones, y es por eso que se llama secuestro extorsivo, el 141, inciso tercero. También en estos casos el fundamento de agravación es el
plus de injusto porque junto a la afectación de la libertad ambulatoria ocurren también la afectación de otros bienes jurídicos, ¿sí? Pensemos que en algunos casos la condición suele ser también una condición injusta y la amenaza, estamos dentro del terreno de lo que vimos anteriormente a propósito de las amenazas y las condiciones injustas, la imposición de la voluntad, es decir, de alguna manera hay en estos casos no solamente un atentado contra la libertad ambulatoria, sino también amenazas y coacciones propiamente tales. Ahora, obviamente es requisito fundamental que la propuesta extorsiva sea exteriorizada a los destinatarios de esto. O sea, más allá de que el plan de los sujetos sea extorsionar, mientras no exterioricen esto, mientras no le hagan la propuesta extorsiva a los respectivos destinatarios, que pueden ser, obviamente, el destinatario suelen ser personas relacionadas con el sujeto pasivo, con la víctima del delito, pero no necesariamente, o sea, no necesariamente tendría que ser, por ejemplo, la familia, en los términos de las amenazas que vimos en las clases anteriores, sino que también podría ser, no sé, tomar preso a un ministro para exigir la liberación de presos políticos, por poner un ejemplo. No tiene nada que ver con él, de alguna manera, en un vínculo emotivo, familiar, etcétera, pero las condiciones que se están imponiendo hacen típico también esta conducta. En cuanto hay un elemento típico subjetivo que vuelve a este delito un delito de aquellos que son llamados por la doctrina como delitos de tendencia interna trascendente. Es decir, en estos delitos no basta que se cumpla con la condición, sino que simplemente se imponga la condición y que por ende todo el secuestro como tal esté inmerso dentro de una relación de medio afín para obtener la condición. Es decir, si lo que queremos es obtener la liberación de X presos políticos y para eso vamos a tomar o secuestrado al ministro de Defensa o el ministro del Interior, por poner un ejemplo, aunque estos ejemplos obviamente son ejemplos extremos, lo importante es que el secuestro es un medio para obtener ese fin. El secuestro en sí mismo no es lo que persigue el dolo, pero es parte de la ejecución de un plan en lo cual el secuestro es instrumental a la realización de ese plan y por ende, obviamente, este elemento típico subjetivo referido a la tendencia interna trascendente de la conducta involucra que siempre va a ser realizado con dolo directo. Hay una serie de elementos típicos descriptivos referidos al rescate. Por ejemplo, se dice que tiene que ser pago de sumas, que son sumas obviamente de dinero a cambio de la liberación. Esa es una condición derechamente. O sea, yo libero rehenes y me pagan $1.000.000. También existe un elemento descriptivo de imposición de exigencias, que no es nada más que la vis compulsiva extorsiva. ¿Sí? O sea, o sea, amenazas condicionales extorsivas, ¿sí? O condicionales, como se llaman. Y también hay un elemento normativo referido a arrancar decisiones, que este está referido exclusivamente a provocar actos de la autoridad pública. Y acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, tomar a un ministro secuestrado para que liberen a presos políticos. Y en este caso estaríamos frente a una situación en la cual lo que se busca es arrancar decisiones, es decir, provocar un acto de la autoridad pública de liberación de sujetos. ¿Sí? Eh, y bien, eso es. Y finalmente, como secuestro calificado, tenemos el secuestro como delito compuesto, que es el del artículo 141, inciso quinto, donde obviamente el fundamento de la grabación es el plus de injusto, porque estamos frente a conductas que son compuestas, por ende hay una afectación de distintos bienes jurídicos, o sea, estamos frente a secuestro con homicidio, o sea, el sujeto no solamente privó de la libertad ambulatoria de la persona, sino que además de su vida. Secuestro con violación, no solamente privó de su libertad ambulatoria, sino de su libertad sexual a la persona, etcétera. Hay una lista ahí y esos son los delitos que se configuran como delitos compuestos. Y por supuesto la pena es superior y por supuesto no se castigan los delitos por separado, sino que se castigan de forma conjunta. Luego tenemos una serie tenemos un delito, un secuestro privilegiado, un tipo privilegiado que es
la conducta que yo le llamo la hipótesis Batman, ¿sí? La hipótesis Batman. O sea, Batman comete delitos. ¿Y por qué comete delitos? Porque este dice relación con el secuestro como aprehensión de persona para presentarla a la autoridad, ¿sí? Los que hayan visto, obviamente, alguna película de Batman o hayan leído un cómic de él, la regla general de actuación de Batman es que es un justiciero nocturno, ¿sí? El justiciero enmascarado, que sale por las noches a luchar contra el crimen. Podríamos llamarla también la hipótesis Kick-Ass, si queremos ser un poco más modernos. Y lo que hace finalmente estos superhéroes bueno, perseguir a los malos, a los delincuentes que cometen delitos, golpearlos probablemente y luego dejarlos amarrados, entregados a la policía, ¿sí? Bueno, esa es la hipótesis del artículo 143 que está en el Código Penal. Artículo 143, el que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Ahora, veamos una cosa. Claramente el fundamento del privilegio es un menor injusto. O sea, estamos ante una situación en que hay tal vez menor injusto porque hay un exceso de celo de la justicia y por lo mismo se considera que hay menos reproche, pero no está del todo justificado, ¿sí? Y eso es importante tenerlo presente por el elemento típico referido a la antijuridicidad que está en el tipo, que es el que fuera de los casos permitidos por la ley. Y es que claramente esta expresión dada por el tipo penal hacia esta situación de referir a la antijuridicidad es una expresión negativa, el que fuera de los casos permitidos por la ley, lo que quiere decir realmente es el que esté fuera de los casos de autorización a detener a una persona que cometió un delito. Y esto es importante tenerlo presente porque acá hay casi una situación de educación cívica que tenemos que tener presente. Porque claro, la lucha contra el delito, y esa es la lógica del artículo 143, se la reserva al Estado a través de sus autoridades competentes, entiéndase las policías, ¿sí? La policía preventiva, Carabineros de Chile, una policía más bien de carácter investigativo, pericial, como la Policía de Investigaciones. Pero en principio no es una circunstancia autorizada, que nosotros, no está autorizado jurídicamente que nos volvamos Batman o Kick-Ass. No es una situación deseada por el derecho en la autotutela, ¿sí? Porque normalmente hay excesos en la misma, porque normalmente no se realiza sobre el ejercicio racional de la fuerza, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Hay distintos fundamentos para afirmar por qué no es deseable Batman, por qué no es deseable Kick-Ass, en principio. Entonces, el ordenamiento jurídico en principio se reserva el uso de la fuerza socialmente organizada a sus propios órganos y no fomenta o no considera justificado el ejercicio de las propias razones en lo que se refiere a la justicia, o sea, no la autotutela. Ahora, obviamente, el Código Penal tampoco castiga con todo el peso de la ley a alguien que quiso dárselas de Batman o quiso dárselas de Kick-Ass. ¿Sí? El sujeto actúa con la justicia, quiere ayudar a la policía, porque nótese bien que lo que hace es tomar a la persona y ponerla a disposición ponerla a disposición para presentarla a la autoridad. Eso es lo que hace el sujeto. Si obviamente ustedes se la dan de Batman y lo que hacen es encerrar a una persona en su casa y decir yo lo voy a castigar, eso es secuestro, derechamente. Eso no es este tipo privilegiado, ¿sí? Ahora, claramente, el estar fuera de los casos de la ley nos lleva a conectar el tipo penal con la situación de flagrancia. Porque la situación de flagrancia, que está regulada en el Código Procesal Penal, en el artículo 129, inciso primero, es efectivamente una situación en la cual el legislador permite a un particular detener a alguien para colocarlo ante la autoridad pública, a disposición de la autoridad pública. De hecho, la situación de flagrancia se distingue, obviamente, respecto de los particulares
permite que participen y detengan a alguien en situación de flagrancia para ponerlo a disposición de la autoridad, y eso está plenamente justificado como tal, como ejercicio legítimo de un derecho. Y mientras que a las policías están obligadas a actuar en situación de flagrancia. De hecho, para ellos no es facultativo, sino obligatorio como tal, y por lo mismo las policías, cuando detienen sin previa orden judicial a una persona que está en situación de flagrancia, están actuando derechamente justificados en el cumplimiento del deber. Ahora, de todas maneras, y en ambos casos, la función que tienen es colocar e entregar inmediatamente al aprendido a la autoridad, ponerlo a disposición de las autoridades de persecución penal, entiéndase en este caso el juzgado de garantía y el Ministerio Público. El concepto de flagrancia lo encontramos en el Código Procesal Penal, que no lo tenía abierto, discúlpenme, lo abro inmediatamente, Procesal Penal. En el artículo 130. ¿Qué dice? Situación de flagrancia, se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia a el que actualmente se encontrara cometiendo el delito, el que acabare de cometerlo, el que huyere del lugar de comisión del delito y fuera designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice, de el que en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito fuera encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo o en sus vestidos que permitieran sospechar de su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieran sido empleados para cometerlo. El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio de testigos presenciales señalaran como autor o cómplice un delito que se hubiera cometido en un tiempo inmediato. Y hasta ahí nomás llegaba, porque antes por eso decía y, pero agregaron dos situaciones más, el 2016. F, el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato. Para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se enterará por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado siempre que no haya transcurrido más de 12 horas, ¿sí? O sea, dentro del día. Y la regulación propiamente tal de la flagrancia que hablábamos está en el 129, donde dice detención en caso de flagrancia, y acá está el deber, el derecho que tiene cualquier persona, la situación facultativa. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiera en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente el aprendido a la policía, ese es el deber, al Ministerio Público o la autoridad judicial más próxima. Y por supuesto que respecto de los agentes policiales, estos estarán obligados, para ellos no es una cuestión facultativa, sino un deber, estarán obligados a detener a quienes sorprendieran infraganti en la comisión de un delito. En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este código. Entonces, en resumidas cuentas, este delito, el que estamos hablando ahora, que es un secuestro privilegiado por exceso de la justicia, va a operar solamente cuando alguien detenga a una persona y no esté dentro de las hipótesis del 130 de flagrancia. Eso es lo primero, ¿sí? O sea, si nosotros vamos y sabemos que fulano tal cometió tal delito, sabemos que lo cometió, o sea, sabemos que él fue el que robó, hurtó, el delito que se les ocurra, golpeó a otros, obviamente lo que tendríamos que hacer nosotros, se han pasado más de 12 horas desde los hechos, es simplemente denunciarlo a la policía, ¿sí? No podríamos ser Batman o Kick-Ass, ¿sí? No podríamos ir para allá y decir nosotros lo vamos a detener y lo vamos le vamos a poner papel a luz alrededor y lo vamos a entregar a la policía. Eso es secuestro privilegiado por exceso de la justicia. Por supuesto que si ha sido menos de las 12 horas y estamos en cualquiera de las hipótesis del artículo 130 del Código Procesal Penal, no estaremos dentro propiamente tal de esta clase de delito y el sujeto actuará plenamente justificado, y en estos casos derechamente sería típico por el elemento típico referido al judicial que fuera de los casos, ¿sí? Que fuera de los casos autorizados por ley. Por ende, si está dentro de los casos autorizados por ley, como por ejemplo la flagrancia del 129 y 130 del Código Procesal Penal, el hecho sería completamente, sería atípico como tal. Y por supuesto que también es un delito de tendencia interna trascendente, en la cual el sujeto tiene que realiza la detención como una situación de medio a fin,
toda la conducta es desplegada con la finalidad, obviamente, de ponerlo a disposición de la autoridad. La detención, muchas veces, porque en este caso no hay encierro, más bien estamos hablando frente a una situación de detención, está construida como un medio para un fin, que es ponerlo a disposición de la autoridad, de modo tal que este también calificaría de aquellos delitos llamados delitos de tendencia interna trascendente, lo cual obviamente trae como un resultado lógico, dogmático, que el delito tenga que ser realizado siempre con dolo directo. Bien. ¿Dudas, preguntas que tengan sobre lo dicho? Pregunto. Hola, buenos Hola, días. perdón, ¿quién habla? Con Giselle. Cuénteme. Disculpe, lo que pasa es que tenía dudas respecto a los casos que planteó la clase anterior, ¿Sí? ya que el primer caso se trata de la sustracción de un menor, pero porque la madre no lo quiso pasar al padre, ¿Sí? eh, teniendo relación directa y regular. ¿Sí? Entonces, usted pidió que nosotros analizáramos esos casos, y claro, yo lo analicé en virtud del artículo 141 que no se configuraba el delito de secuestro. ¿Ya? Pero en realidad no sé exactamente la respuesta No, que se configuraría ahí porque ahí fallé. ¿Mm? realmente no la vas a ver hasta que no estudiemos el delito de sustracción de menores, que lo vamos a ver a continuación del delito de privación de libertad perpetrado por funcionario público. Lo que ocurre es que este delito, el que dice relación con los menores de edad, realmente no está regulado según las normas del secuestro, del 141. Está regulado según las normas de un tipo penal específico que está en el Código Penal, y que se llama el delito de sustracción de menores, y que está en el artículo 142. ¿Sí? Ahí está la sustracción de un menor de 18 años. Entonces, para entender bien la lógica de por qué en ese tercer problema no estamos frente a un secuestro, primero hay que estudiar el 142, pero ya vamos a llegar ahí, le pido un poquito de paciencia. Ah, no, claro, lo que pasa es que tenía dudas más con porque teniendo la orden o sea, teniendo ya la relación directa y regular regulada, ¿Sí? ahí no habría como, por ejemplo, un delito de desacato por parte de la madre. Bueno, sí, sí, en estricto rigor sí, habría una situación de desacato. Pero pensemos en aquellas parejas eh, que no han judicialmente, perdón, eh, eh, regulado la relación entre ambos en lo que se refiere a los hijos en común, ¿sí? O sea, ni el cuidado personal ni la relación directa y regular. Y pensemos que como ninguno de los dos se ha judicializado, en principio operarían las reglas generales, y las reglas generales son, bueno, que ambos padres tienen derecho a relación directa y regular, y de alguna manera el que le niega al otro la relación directa y regular, que además no es solamente un derecho a los padres, sino que también es un derecho sobre todo de los niños y en el interés superior del menor, eh, pensemos en ese caso que, claro, si se le niega al otro padre la posibilidad de ejercer la relación directa y regular, bueno, hay una colisión ahí entre lo que es la sustracción de menores y el ejercicio legítimo de un derecho, ¿sí? Ese es más o menos el quid del asunto. Pero como le digo, lo vemos cuando veamos la sustracción de menores como tal. Ya, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda sobre los problemas? ¿Sobre los tipos penales vistos? Y, bueno, en general los delitos, como ustedes pueden ver, no son tan complicados, o sea, su entendimiento es bastante sencillo. Eh, bueno, a ver,
Eh, a ver, sí, bueno, ya nos quedan 15 minutos para partir el delito pero me gustaría ver hacer algunos ejercicios de, de casos para ver si entendieron. A ver, em, mm, a ver, déjenme mirar una cosa, estoy mirando el código. Em, Bueno, a mí me parece que no es en general muy complicado el entendimiento de los delitos contra la libertad eh, ambulatoria como tal. Perpetrados por particular y también los perpetrados por funcionarios públicos. A ver, veamos brevemente. Un sujeto encierra a otro en el sótano de su casa durante 5 días y le da solamente medio vaso de agua mientras está encerrado durante esos 5 días. La persona queda gravemente deshidratada al cerrar esos 5 días. Luego, obviamente, es rescatado y esa persona queda, bueno, hospitalizada por la deshidratación y para recuperarse necesita 20 días de recuperación para poder sanar de esta profunda deshidratación causada por, por el sujeto activo. ¿En qué situación nos encontraríamos? ¿En qué clase de secuestro nos encontraríamos en este ejemplo? Pregunto. ¿Podría ser el inciso cuarto del artículo 141? Inciso cuarto del artículo 141. Déjeme proyectarlo nuevamente para que todos lo podamos ver. Inciso cuarto del artículo 141. 1, 2, 3, 4. Si en cualquiera de los casos anteriores el encierro o la detención se prolongara por más de 15 días, o si de ello resultara un daño grave en la persona o intereses del secuestrado. La persona será presidio mayor en su grado medio a máximo. Ya, ¿nos podría explicar cuál parte de este tipo se configuraría? O sea, lo digo porque él dice se prolongare por más de 15 días o si resultara un ¿Sí? daño grave, pero ¿Ya? ahí ya dependería del daño causado por la deshidratación, supongo. ¿Ya? Perfecto. Y fíjese que su razonamiento es el adecuado, ¿sí? O sea, usted puede fundamentar plausiblemente de que una persona gravemente deshidratada por 5 días tiene un grave daño en su persona, pero yo le hago una segunda pregunta. ¿Por qué esto como tal eh, sería este delito y, por ejemplo, no sería las lesiones del 397 número uno? ¿Se acuerda de las lesiones Eh, gravísimas, no? Sería porque la víctima se encontraba encerrada, ¿no? Mire, el que quiere golpear o maltratar a otro será castigado como responsable de lesiones graves con la pena de prisión mayor o su grado mínimo,
si de resultado de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido algún miembro importante o notablemente deforme. ¿Sí? Número 2, con la depresión menor en su grado medio, si las lesiones produjeran ofendido, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Entonces, ¿por qué usted descarta esta última configuración? El que sea un delito compuesto de lesiones, de secuestro con lesiones gravísimas. Está bien el descarte que usted hace, pero me gustaría que nos dé una respuesta jurídica de por qué. De lo que recuerdo de esas clases, usted había dicho que las lesiones tenían que ser objeto del, ¿cómo se decía? Ablación o... ¿Sí? Ojo, como... lesiones, no mutilaciones. Cierto, no me equivoqué. Sí. Estamos en las lesiones gravísimas del 397, las graves gravísimas. El 397 número 1. Mire, la respuesta es muy simple. Si derechamente hay que cruzar. Primero es, profesor, se configuraría el tipo calificado del inciso cuarto y no se configuraría el quinto porque exige solamente las lesiones del 397 número 1, porque las lesiones producidas por la deshidratación duraron solamente 20 días, ni siquiera quedan en el 391 número 2, porque además probablemente la deshidratación no fue causada por golpe, herida, maltrato de obra, de modo tal que tampoco se configuraría porque no estarían los medios comisivos, pero sí claramente se configura el hecho de que esto trae un grave daño, o sea, una deshidratación profunda causada en una persona puede calificar como daño grave como tal y por ende este es el tipo penal a aplicar. Ese sería el razonamiento. El razonamiento es que efectivamente no se reúnen los requisitos para este delito compuesto, que de hecho la hospitalización y la recuperación duró 20 días, duró menos de 30 días, que es lo que establece el 397 número 2, pero con todo, el inciso final del 141 se refiere solo al 391 número 1, no al 397 número 2. Así que efectivamente la respuesta que usted da es la correcta. Bien, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta que tengan sobre el secuestro o las detenciones perpetradas por particulares? Si no hay nada más, continuaríamos el día de mañana. Mañana vamos a iniciar, vamos a ver las detenciones ilegales perpetradas por funcionarios públicos, donde vamos a ver no solamente esto, sino también algunos delitos afines al mismo, que ya no son solamente la detención ilegal perpetrada por funcionarios públicos, sino también maltratos y tormentos en el contexto de la privación de libertad por parte de funcionarios públicos, que es algo que no tiene relación en principio con la libertad ambulatoria, pero que sí son delitos conexos porque involucran que debe existir primeramente una detención perpetrada por un funcionario público, sea legal o ilegal la detención, pero están ahí. Y lo vamos a ver, y también ciertas conductas omisivas que son muy importantes, como les decía en estos casos, sobre todo para efectos de gendarmería, si es que no deja libre, por ejemplo, a una persona debiendo dejarla, o a las policías, si una sentencia judicial que ordena liberar y poner en libertad a una persona y no lo hacen, eso se configura también como una comisión, una situación de comisión por omisión. Viendo eso, vamos a cerrar con la sustracción de menores, y cerrada la sustracción de menores, tendremos visto todo el paquete de atentados contra la libertad ambulatoria, y con eso terminaríamos este capítulo y partiríamos, si no es mañana, la próxima semana, con los delitos contra la libertad sexual, es decir, violación, abusos sexuales y los delitos contra la indemnidad sexual. Les agradezco su atención y su asistencia y nos veríamos en la clase de mañana. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego. Profesor, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.